Bueno, tenemos en línea ya a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro Queirolo. No sé si pronuncié bien, Seremi, me disculpa si no lo hice, me corrige. Muy buenos días. No, no hay problema. Hola, muy buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas Bien. gracias por aceptar la invitación de Buena Costumbre para poder analizar cifras. Yo creo que eso es muy importante también en un contexto de pandemia, donde se ha podido visualizar que las víctimas de abuso sexual, de violación y violencia intrafamiliar, lamentablemente siempre hay una mayoría en el género femenino. ¿Esto ha sido así? ¿Esta afirmación es correcta, Seremi? Así es. Bueno, junto con saludarles y saludar a todas las y los auditores que están sintonizando la radio, decirles que efectivamente, bueno, estas son cifras que ustedes seguramente han conocido a través del informe estratégico y territorial de seguridad pública, ¿cierto? De la región del Biobío, del primer semestre del año 2021. Este es un informe que se entrega en forma regular y que sirve evidentemente para la formulación de políticas locales de seguridad, ¿cierto? Entonces, en base a eso y a información que nosotros también manejamos, efectivamente, claro, las cifras se han visto más abultadas si comparamos un año sin pandemia o con pandemia, digamos, el 2020, la pandemia inició, fue el primer trimestre, diríamos que no hubo pandemia, ¿cierto? Hasta marzo prácticamente. En marzo ya comienza la pandemia. Entonces, si comparamos un año sin pandemia o un año con sin, digamos, frente a un año ya con pandemia como fue el año 2021, hay un incremento. Hay un incremento. Ahora, hay un incremento también porque hay que considerar que efectivamente para las mujeres que están en sus casas, bueno, ya estamos en fase 4, pero para quienes estuvieron en sus casas las 24 horas del día, muchas veces compartiendo con el agresor, evidentemente se visibilizó, se vio más que nunca la violencia y se hizo mucho más difícil salir a denunciar. Eso es muy importante señalarlo. Porque si bien sabemos que se elevaron las cifras, no ocurrió necesariamente lo mismo con las denuncias. A las mujeres se les hizo mucho más difícil denunciar en atención a la situación, ¿cierto? Porque estábamos en fases en que no se podía salir. A pesar de las formas telemáticas de la denuncia, porque hay teléfonos, hay... Exacto, sí. Y nosotros tenemos muchos canales de ayuda también, no de denuncia, pero sí de ayuda, de orientación y ayuda, de tal forma que bastaba con llamar o contactarse con esos canales de ayuda y podríamos haber tenido más denuncias a través de algunas derivaciones, ¿cierto? Pero también era difícil tomar el teléfono, ¿cierto? Y hacer una llamada o el WhatsApp silencioso, que era un nuevo canal de ayuda que nosotros generamos. WhatsApp. Justamente, sí, el más 569-9707.000. Y se hacía más difícil, como se hacía más difícil llamar, es que creamos esta forma silenciosa de pedir ayuda, porque evidentemente para la mujer que está con el agresor al lado, no es simple tomar el teléfono y pedir ayuda. Una pareja que tal vez perdió su trabajo o tenía que trabajar desde la casa, entonces estaban permanentemente confinados. ¿Qué medidas Seremi ha tomado, aparte de este WhatsApp silencioso? ¿Cuáles son las aristas para poder enfrentar este problema? Bueno, tal como señalaba yo, nosotros creamos nuevas políticas, nuevas iniciativas, campañas, reforzamos el trabajo que estábamos haciendo. Primero reforzamos el número 1455, que es este teléfono de orientación y ayuda, que es totalmente gratuito, confidencial, anónimo, funciona 24/7, incluso sin saldo en el teléfono, se puede llamar y solicitar orientación y ayuda. ¿Ya? Se aumentó la dotación de personal que contesta ese teléfono. Se crea este WhatsApp silencioso para aquellas mujeres que no pueden hablar,
pero sí enviar un mensaje. También un chat en la página con el número 1455. Y además, muy importante, nosotros hemos estado recorriendo la región, bueno, señalándole a las mujeres que aún estando en cuarentena, ¿cierto?, el toque de queda, ellas la mujer que esté siendo víctima de violencia y que pueda salir a pedir ayuda, que lo haga, que está permitido, que hay un instructivo respecto de Carabineros y la PDI, sí, de tal forma que una mujer que está corriendo peligro, ¿cierto?, que está siendo víctima de violencia y quiere salir a denunciar, no va a ser detenida, sancionada ni multada, todo lo contrario, va a ser apoyada. Ya eso también es importante, sí, señalarlo para que las mujeres que están viviendo esa situación no tengan miedo de salir a pedir ayuda. Justamente, lo tenemos en pantalla, Seremi. Pero yo quería también, el último tema para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, que también es muy importante, sí, lamentablemente, el tema de la violación, porque el tema de la violación también es o sea, no es un mito, es una realidad, pero también es un fantasma que a todas las mujeres nos pesa. Ya las violaciones ocurren en un contexto también de confianza, en un contexto familiar, en un contexto de amistades, pero también hay un fantasma en las mujeres que caminamos solas de repente por pasajes oscuros, en la oscuridad, sobre todo tal vez en invierno. Entonces eso es efectivamente una realidad. Se ha incrementado el número de violaciones más allá de la violencia intrafamiliar, que por un tema de confinamiento ha sido una realidad, así como también lo afirma, existen los medios también para pedir ayuda. Pero en cuanto a la violación, que es algo también que ninguna mujer, lo peor que le puede pasar a una mujer en la vida, existe este fantasma para nosotras cada vez que caminamos sola, más allá de los contextos de riesgo que podamos tener en nuestra vida personal. Si pudieras también tal vez alguna cifra, medidas para poder evitar estas situaciones. Sí, bueno, este informe da cuenta que las cifras de denuncias por violaciones aumentaron, por ejemplo, tengo acá la cifra, de 133 el primer semestre del 2020 a 148 en igual periodo del 2020. Esto se traduce en un 11,3%. No es un aumento considerable, sí es un aumento, pero no es un aumento considerable, quizás justamente porque estuvimos más encerradas, ¿cierto? Respecto de situaciones que pudieran ocurrir en la calle, en lugares públicos, ¿cierto? Pero tal como tú mencionas, efectivamente estas situaciones muchas veces se dan en el contexto familiar, ¿cierto? Y el encierro es efectivamente enemigo o más bien pudiera aumentar estas situaciones. Ahora, nosotros siempre estamos haciendo este llamado a denunciar, y lo que hemos hecho al recorrer la región o al hacerlo en forma, digamos, a través de alguna plataforma, justamente hacer este llamado y hacer un trabajo de prevención. Y el trabajo que estamos haciendo y que estuvimos haciendo durante toda la pandemia también fue justamente con alumnos digamos, con la academia, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, con la empresa privada también, es muy importante. Mujeres que están encerradas o que estuvieron encerradas y que llegaban a trabajar y no sabían con quién hablar. Entonces estuvimos y seguimos preparando también a trabajadores y trabajadoras, personas encargados de recursos humanos, por ejemplo, de las distintas empresas, porque el mensaje tiene que ser claro. No basta con aumentar la dotación de carabineros, ni probablemente crear nuevas leyes, ni endurecer las penas. Lo que tenemos que hacer aquí es un trabajo en el que todos y todas tenemos que formar parte. Es decir, debiéramos todos y todas, cualquier persona, ¿cierto?, de la sociedad civil, de los vecindarios, cualquier persona, estar preparado, conocer los canales de ayuda, porque los canales de ayuda no son solo para las mujeres que sufren alguna agresión, sino para quienes son testigos de algún hecho o acto de violencia contra una mujer. Sí. Entonces, si a mí me para alguien en la calle, yo no siendo mujer, ¿cierto?, o a ti, o a Álvaro, todos debieran conocer los canales de ayuda, el 1455, el WhatsApp, el 149 de Carabineros, que es el Fono Familia, ¿cierto?, para poder apoyar a esa mujer, hacer una primera acogida correcta. Todos debiéramos poder, porque una mujer demora en promedio 7 años en hacer una denuncia. Si esa mujer no es bien acogida,
ella probablemente no va a seguir adelante, se va a arrepentir, o si hace la denuncia se va a retractar si no recibe la primera acogida o la atención correcta. ¿Te fijas? Entonces es sumamente importante ese trabajo, y ese es uno de los temas en el que hemos hecho mucho hincapié, trabajar mucho en la prevención y mucho en la capacitación de verdaderos agentes de cambio. Bueno, Seremi en toda la región. Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barro, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fue más breve de lo que hubiésemos esperado, pero así es la cosa. Vamos a reiterar, este WhatsApp silencioso, que me parece una estupenda idea, más 569-9707.000, además es re fácil, 9707.000, ahí está disponible. Seremi, muchas gracias. Además del 1455, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Quedo atenta a ir a contarles en otra oportunidad con un poco más de tiempo, más información de lo que estamos haciendo. Ojalá con cifras más optimistas, que estas cifras no se incrementen. Yo creo que eso es lo más importante, Seremi. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes también.